Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde el chisme y las noticias del espectáculo nunca duermen. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque, oh por Dios, tenemos un tema que va a hacer temblar las redes sociales, un tema que ha estado en boca de todos y que por fin, vamos a destapar con lujo de detalles. ¿Están listos para el drama? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar en asteriscos en Calcap asterisco, los que creímos que eran el cuento de hadas hecho realidad. Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en la telenovela de sus vidas, con un giro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Así que si son tan fans de esta pareja como yo, si siguen cada uno de sus pasos en redes sociales, si han guardado recortes de revistas con sus fotos, entonces este es su vídeo. Y si por casualidad han llegado aquí buscando respuestas, pues encontraron el lugar indicado. Antes de comenzar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido, no olviden darle ese me gusta que tanto nos ayuda, compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos y por supuesto suscribirse. No se pierdan de nada, porque aquí la información es de primera mano, y siempre con cariño para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo a este salseo que nos tiene a todos con la boca abierta. Bien, comencemos por lo más jugoso, el titular que seguramente los trajo hasta aquí. Kerem Bürsin revela, Hande me ama. ¡Pum! Explosión de drama, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a mandar mensajes a sus grupos de WhatsApp, vamos a calmar un poco las aguas y a analizar la situación con la lupa de la verdad, porque esto es más complejo de lo que parece. Primero hay que entender que el mundo de las celebridades es como un laberinto de espejos, donde la realidad y la ficción se confunden con mucha facilidad. Los rumores vuelan, las declaraciones se manipulan, y las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Así que por favor, vamos a dejar de lado el fanatismo ciego y a poner un poco de cabeza fría. Ahora, ¿de dónde surge este rumor explosivo? Todo se remonta a una entrevista, una simple entrevista que, como siempre, desató una ola de especulaciones. En una conversación con un medio turco porque, obvio, todo esto nació en el corazón de Estambul, Kerem Bürsin habría dicho algo que, traducido e interpretado, se entendió como una declaración de amor por parte de Hande. La frase en cuestión, según varias fuentes, fue algo como, Hande en el fondo siempre me ha querido. Ojo, aquí viene el primer punto clave, la interpretación. Esas palabras podrían significar muchas cosas. Podrían ser una simple broma entre amigos, una manera de referirse a la química que tenían en pantalla, o incluso un intento por alimentar el hype de los fans. Pero no. La maquinaria de los rumores se puso en marcha y, de repente, todo el mundo daba por sentado que Hande seguía loca por Kerem. Y es que, seamos honestos, la historia de amor de Eda y Serkan en asteriscos en Calcap asterisco traspasó la pantalla y nos hizo creer, por un momento, que la magia también existía en la vida real. La química entre Kerem y Hande era innegable, sus miradas en las escenas románticas nos hacían derretir como helado al sol, y los rumores de romance fuera de cámaras eran el pan nuestro de cada día. Todos, en secreto o no tan secreto, esperábamos que ese amor de telenovela se convirtiera en realidad, y cuando la confirmación llegó, el mundo estalló de felicidad. Pero como todo cuento de hadas, este también tuvo su final. La relación entre Kerem y Hande llegó a su fin, y con ella, la desilusión para muchos fans. Los motivos de la ruptura, como siempre, fueron un misterio, pero las especulaciones no se hicieron esperar, que si problemas de agenda, que si diferencias personales, que si terceras personas. Todo un culebrón digno de la mejor telenovela. Y ahora, después de un tiempo en silencio, Kerem vuelve a encender la llama de la esperanza con esa misteriosa frase. Pero, ¿es realmente una confirmación de amor, o solo un juego de palabras? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, o quizás, escondida en el silencio de los protagonistas. Ahora, vamos a analizar la situación desde un punto de vista más objetivo, lejos de los corazones rotos y las ilusiones perdidas. Hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor con mucha experiencia en el mundo del espectáculo, sabe perfectamente cómo manejar las entrevistas y sabe, a la perfección, cómo mantener la atención del público. No olvidemos que después de la separación con Hande, su figura ha estado en el centro de la polémica, con rumores de romances con otras mujeres y críticas por sus nuevos proyectos profesionales. Una declaración de este tipo, por muy ambigua que sea, es una excelente forma de volver a estar en el candelero y de generar una ola de comentarios en redes sociales. Los fans de asteriscos en K.
LK son legión, y saben perfectamente que cualquier alusión a su relación con Ande va a generar un revuelo monumental. Y así fue. Las redes sociales se incendiaron en cuestión de minutos, con hashtags pidiendo el regreso de la pareja, con vídeos editados de sus momentos más románticos, y con teorías conspirativas de lo más variopintas. Es el poder de la nostalgia, la magia del romance televisivo que, a pesar del tiempo, sigue intacta en el corazón de los fans. Pero, ¿qué dice Ande Ercel de todo esto? Pues, como era de esperar, la actriz ha optado por el silencio. Ni una palabra, ni un comentario, ni un like, nada. Una actitud que, como era de esperar, ha generado más dudas y especulaciones. Algunos dicen que es su manera de confirmar la veracidad de las palabras de Kerem, otros que es un simple gesto de indiferencia y otros que simplemente no quiere meterse en más líos. La verdad es que en el mundo de las celebridades el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y en el caso de Ande su hermetismo habitual la protege de la vorágine mediática. Pero vayamos un poco más allá, analicemos el contexto en el que se producen estas declaraciones. No podemos olvidar que tanto Kerem como Ande están viviendo momentos importantes en sus carreras. Ambos han participado en nuevos proyectos después de asteriscos en Calcab Masterisco, han probado nuevos géneros y se han enfrentado a nuevos desafíos. Para Kerem, la serie asterisco Jacob Seversen asterisco, junto a Afsanur Sankaktutan, fue un nuevo comienzo, una oportunidad de demostrar su versatilidad como actor. Una serie que, por cierto, también generó rumores de romance con su compañera de reparto, algo que, como siempre, quedó en el terreno de la especulación. Y en cuanto a Ande, su trayectoria ha sido meteórica, convirtiéndose en una de las actrices más populares de Turquía y protagonizando proyectos de alto nivel. Su participación en series como Asterisco Bambaşka Bir y Asterisco, en la que interpreta un personaje complejo y desafiante, ha demostrado su crecimiento profesional. Además, Ande ha incursionado en el mundo de la moda y se ha consolidado como una figura muy influyente en redes sociales. Entonces, ¿por qué Kerem decide ahora sacar a colación su pasado con Ande? ¿Es un intento de volver a conectar con los fans de asteriscos en Calcab Masterisco, o es algo más? Es difícil saberlo con certeza. Podría ser una simple estrategia de marketing, un guiño a los fans que todavía sueñan con su reconciliación, o incluso una manera de provocar una reacción en Ande. En el mundo del espectáculo, todo es posible y las estrategias de comunicación son tan variadas como los gustos del público. Lo que sí es cierto es que esta declaración de Kerem ha puesto el foco de nuevo en su relación con Ande, y ha revivido un debate que parecía ya cerrado. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidades de reconciliación entre ellos? Y aquí es donde la incertidumbre vuelve a reinar. Ahora bien, hablemos un poco sobre la realidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Las parejas de famosos viven bajo la lupa de los medios y del público, y sus vidas personales se convierten en un tema de debate constante. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la difusión de rumores y en la creación de expectativas. Los fans se convierten en jueces implacables que analizan cada detalle y que interpretan cada gesto como una confirmación de sus teorías. Y por supuesto, las parejas de telenovela son las más expuestas a este fenómeno. La magia de la ficción se mezcla con la realidad, y los fans esperan que los actores reproduzcan el mismo romance en la vida real. La presión es enorme y la línea entre el personaje y la persona a veces se difumina. Y en este contexto, es muy difícil mantener una relación amorosa de manera sana y privada. Las rupturas se convierten en un espectáculo, las declaraciones se interpretan de forma sesgada, y los rumores se multiplican como hongos. Es un campo minado en el que es muy fácil perderse. Y en el caso de Kerem y Ande la presión ha sido aún mayor debido al éxito arrollador de asteriscos en Calcab Masterisco. La química entre ellos era tan evidente que los fans se negaban a creer que su historia de amor no pudiera ser real. Y cuando la relación llegó a su fin, la desilusión fue muy grande. Muchos fans se sintieron decepcionados y traicionados, y todavía hoy esperan una reconciliación que quizás nunca llegue. Pero el mundo del espectáculo es impredecible, y nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás la declaración de Kerem sea el primer paso hacia una nueva etapa en su relación con Ande, o quizás sea solo un fuego de artificio más. Lo que sí es cierto es que, gracias a esta polémica, los nombres de Kerem y Ande han vuelto a estar en boca de todos. Y en el mundo del espectáculo, la atención es un activo muy valioso. Y ahora, vamos a poner un poco de orden en todo este embrollo.
Después de todo el análisis y todas las especulaciones, ¿qué podemos concluir sobre este Kerem Bürsin revela? Hande me ama. La verdad es que, como muchas veces sucede en el mundo de la farándula, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Las declaraciones de Kerem son ambiguas y pueden interpretarse de muchas maneras. No hay una confirmación oficial de que Hande todavía sienta algo por él, ni tampoco hay una evidencia clara de que haya intenciones de retomar la relación. Lo que sí es evidente es que Kerem ha conseguido generar un gran revuelo mediático y poner de nuevo el foco en su relación con Hande. Una jugada estratégica que sin duda ha tenido sus efectos. Los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco han vuelto a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación, y las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías al respecto. Pero como siempre, lo más importante es no dejarnos llevar por la fantasía y entender que la vida real es diferente de la ficción. Kerem y Hande son dos personas que, como cualquier otra, tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Y es fundamental respetar sus tiempos y sus espacios. La relación que tuvieron en el pasado es un capítulo que quedó cerrado, y no podemos forzar una historia de amor que quizás ya no existe. Así que, mi gente, bajemos un poco la intensidad y recordemos que lo más importante es disfrutar de las historias de ficción, pero sin perder de vista la realidad. Kerem y Hande son grandes profesionales que merecen respeto, y es importante valorar su trabajo y su talento, más allá de sus vidas personales. Ahora, vamos a poner un punto final a este drama y a sacar algunas conclusiones. Después de este viaje por el mundo del chisme y las especulaciones, hemos aprendido que la verdad en el mundo de las celebridades es un concepto muy relativo. Las declaraciones se manipulan, los rumores vuelan, y la realidad se mezcla con la ficción. Pero a pesar de todo, siempre hay un espacio para el análisis y la reflexión. En este caso, el supuesto Kerem Bürsin revela, Hande me ama ha resultado ser más una estrategia de marketing que una declaración de amor oficial. Las palabras de Kerem han generado un gran revuelo mediático, han revivido la ilusión de los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco, y han puesto de nuevo el foco en su relación con Hande. Pero al final, lo que realmente importa es respetar las decisiones y los tiempos de los protagonistas. Kerem y Hande son dos personas que han compartido un pasado, pero que ahora tienen sus propios caminos. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus proyectos profesionales y respetar sus vidas personales. Así que, mi gente, dejemos de lado los rumores y las especulaciones, y concentrémonos en disfrutar del talento y del trabajo de estos dos grandes actores. La vida real es mucho más interesante que la ficción, y en ella hay espacio para muchas sorpresas y nuevas historias de amor. No olvidemos que el mundo del espectáculo es un laberinto de espejos, y a veces la verdad se esconde detrás de las sombras. Y nuestra tarea es aprender a leer entre líneas y a no dejarnos llevar por las apariencias. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema que ha dado tanto que hablar. Espero haber arrojado un poco de luz sobre este culebrón que nos ha tenido en vilo durante días. Recuerden que lo más importante es mantener una mente abierta y no dejarse llevar por la primera impresión. El mundo de las celebridades es un universo lleno de sorpresas, y siempre es mejor analizar la información con una pizca de escepticismo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por apoyar mi canal, y por compartir su pasión por el chisme. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. No olviden que su opinión es muy valiosa para mí, así que los invito a dejar sus comentarios y a contarme qué les pareció este vídeo, qué opinan de las declaraciones de Kerem, y si todavía sueñan con la reconciliación con Hande. Y ahora, llegó el momento de la despedida. Los invito a darle un me gusta a este vídeo si les gustó el contenido, a compartirlo con todos sus amigos chismosos, y a suscribirse a mi canal para no perderse ningún detalle de la farándula. Aquí siempre tendrán la información más fresca y jugosa. Así que sin más, me despido de ustedes con un gran abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y no se olviden de seguir soñando con el amor. Adiós.